Saludos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. En este momento estaremos iniciando la presentación de nuestro trabajo titulado Venezuela en el contexto norteamericano. Al hablar de la localización geográfica de América del Norte, esta es parte del continente americano situado en el hemisferio boreal, con una superficie de 19.819.000 kilómetros cuadrados. Los países que lo conforman, Estados Unidos y Canadá, se encuentran en el hemisferio norte entre el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer, mientras que Venezuela está ubicada al norte de América del Sur en el denominado hemisferio occidental al oeste del meridiano cero. Su límite sur está muy cerca de la línea del ecuador terrestre entre el trópico de Cáncer, por lo tanto forma parte de la zona intertropical, encontrándose ubicada en la zona intertropical del hemisferio norte, con una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados. Al hablar de los límites de la región, esto es limita al norte con el océano Ártico, al sur con México y el Golfo de México, al este con el océano Atlántico y al oeste con el océano Pacífico. Mientras que Venezuela limita al norte con el mar Caribe, al sur con Brasil, al este con el océano Atlántico y al oeste con Colombia. Ahora, al hablar de la conformación en la historiografía del espacio geográfico, decimos que al comienzo existió la Pangea, una placa unificada, y posteriormente empezó a separarse en bloques, con placas que se distanciaron cada vez más. La placa norteamericana siguió separándose de las demás, permitiendo la ampliación del océano Atlántico. Así, la placa norteamericana y sudamericana estaban separadas entre sí. Finalmente comienza a accionar la placa del Caribe hasta la conformación de América Central, quedando unida a América del Norte y América del Sur. En este sentido, el relieve actual es el resultado de los glaciares, permitiendo modelar los relieves y profundizar los valles. Además, los sedimentos transportados fueron quedando depositados en forma de colinas o morenas glaciares, originando las aguas en el escudo canádico. Asimismo, cuando los glaciares se retiraron, se formaron golfos angostos y profundos y originaron un tipo de costa de fiordos, como se encuentra al oeste de Canadá y Alaska. De esta manera, entre la composición geográfica de la región destacamos los relieves del este, el escudo canádico, los montes Apalaches, los ambientes montañosos, la cadena de la costa, la cordillera de las rocosas o rocallosas, mesetas interiores, planicies centrales, donde las planicies centrales en este caso se expanden en las dos grandes masas continentales de América, entre los ambientes montañosos del oeste y los macizos del este. Además se subdividen en las planicies norteamericanas, la pradera canadiense, los grandes llanos, el área de los grandes lagos y la llanura del Mississippi. Asimismo, América del Norte se vio afectada por el glaciarismo, que ha dejado un relieve glaciar en todo el norte del continente, con un resultado de un mapa lleno de lagos, modificando la red hídrica norteamericana, donde a partir de ellos nació el río San Lorenzo, y también delimitaron la cuenca del Mississippi, la mayor de América del Norte. Ahora, al establecer la relación del espacio geográfico con una interacción geopolítica con Venezuela, entendemos que el desarrollo del amplio espacio geográfico de América del Norte nos permite establecer relaciones que vinculan a Venezuela en el ámbito geopolítico de la región. Venezuela tiene recursos naturales de gran importancia a nivel internacional, además de su posición geográfica preferencial, determina su importancia para otros países, especialmente para potencias mundiales. En este sentido, el país latinoamericano, caribeño y del Atlántico es una conexión entre los 4 puntos cardinales y permite ser una puerta de entrada a Sudamérica desde el norte. Así, su ubicación influye de gran manera en su estrategia diplomática, lo que lo hace ser un país abierto al resto del mundo. Por lo que la posición geográfica de Venezuela le permite mantener alianzas geoestratégicas con la región por encontrarse al norte de América del Sur, al sur de América del Norte, en el centro del continente americano y a su vez equidistante de los extremos norte y sur. Esto permite establecer un comercio por vía marítima con centros desarrollados como el este de los Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, los abundantes recursos naturales y la riqueza del subsuelo dan lugar a las condiciones favorables para un desarrollo e interacción con los mercados norteamericanos. De la misma forma, otro aspecto importante que se puede resaltar es la evolución de las cuencas sedimentarias, comenzando a establecerse al final del Mesozoico y termina en el Terciario, lo que han despertado el interés en Norteamérica con respecto a la geología venezolana,
y los recursos que ésta puede brindar. En este periodo geológico inicia el proceso en el que comienza a depositarse cuencas marinas que cubrían gran parte del país, y varios sedimentos dan lugar a zonas sedimentarias que almacenan importantes cantidades de petróleo, cuyas ubicaciones geográficas son la cuenca del Golfo de Venezuela, la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca de Falcón, Barinas Apure, la cuenca de Cariaco y la faja petrolífera del Orinoco, ubicada entre los estados Guárico, Anzoátegui y del Tamacuro. Asimismo, podemos destacar el macizo escudo guayanés, formado por un conjunto de rocas cristalinas antiguas, las cuales han experimentado un intenso metamorfismo, lo que esta estructura geológica da lugar a una importante cantidad de recursos de interés para Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, siguiendo con el mismo orden de ideas, es preciso entonces hablar acerca del relieve de la región norteamericana, la cual reposa sobre la placa norteamericana. La costa oeste de la misma limita directamente con lo que vendría siendo la placa del Pacífico, lo cual genera que este sector en específico sea bastante tendiente a sufrir de terremotos y de otros fenómenos de origen volcánico. En contraposición, la costa este de la región no limita directamente con ninguna placa, por lo cual este sector es muchísimo más estable. Asimismo, podemos mencionar que la característica principal del relieve de Norteamérica es precisamente que es de característica montañosa, por lo cual se pueden destacar distintos relieves montañosos, como lo es, por ejemplo, el monte Denali, así como la cadena montañosa de las Rocosas y los montes Apalaches. De igual forma, existen ciertas depresiones bastante importantes, como por ejemplo lo es la cuenca sedimentaria Mississippi, Missouri, Ohio, en la cual se encuentran muchísimos de los suelos más productivos en todo el mundo. De igual manera, podemos destacar algunas llanuras interiores, tanto en Canadá como en Estados Unidos, así como otros relieves planos, como lo es por ejemplo el escudo de Canadá. Con relación al relieve de Venezuela, se entiende que este es bastante variado y diverso, pudiendo entonces clasificar las regiones de Venezuela en tres grupos importantes. El primero de ellos es la región costa-montaña, tenemos también a los llanos venezolanos y por último, pero no menos importante, la región guayana, pudiendo evidenciar en estas imágenes varios de los puntos más característicos y emblemáticos de varias de estas regiones. Tenemos al Pico Bolívar, tenemos los llanos venezolanos, al Tepuy Roraima y también a la cuenca del lago de Maracaibo. Ya habiendo mencionado el punto del relieve de la región norteamericana, es sencillo en este sentido quizás predecir cuáles son las características de los recursos naturales existentes en la región. Sin embargo, hay un dato bastante curioso, y es que mientras que para Estados Unidos la explotación de sus recursos naturales no es tan importante en la dinámica económica, Canadá funciona de una manera totalmente contraria, pues para ellos sí es bastante importante la temática de los recursos naturales. Sin embargo, evidentemente ambos países tienen características similares en este sentido, pues los dos cuentan con grandísimas reservas forestales, las cuales hacen posible la explotación forestal. Asimismo, son ricos en recursos no renovables, como lo son el petróleo y el gas natural. Por último, pero no menos importante, podemos mencionar el sector minero, pues el caso de Canadá es uno de los países prioritarios o reinantes en cuanto a temática minera se refiere. Asimismo, ya pasando al punto de Venezuela, se entiende que la mayoría de los esfuerzos en temática económica en el país se encuentran dirigidos a la explotación no solamente del petróleo, sino también del gas natural. Sin embargo, podemos mencionar también el sector minero, pues es importantísimo en el país, ya que se cuenta con reservas de oro, también de aluminio, así como de inclusive carbón. Por último, pero no menos importante, podemos mencionar la existencia de las tierras fértiles, las cuales hacen posible la producción de alimentos de excelentísima calidad, como lo son, por ejemplo, el cacao, el maíz y el café. Al analizar el crecimiento demográfico, se puede evidenciar un aumento de la población de la región Estados Unidos y Canadá en el periodo de 1980 a 2019, con un crecimiento total de un 75,6% en los periodos de años establecidos, mientras que hubo un aumento femenino del 147% y uno masculino del 120%. A su vez visualizamos que las mujeres o la cantidad de mujeres es mayor que los hombres, algo que se ha mantenido y ha mantenido su línea en el transcurso del tiempo hasta el 2019. Asimismo, si analizamos a la población con respecto al crecimiento anual,
observamos que el cambio porcentual de Canadá es mayor que el de Estados Unidos, de 1.4%, mientras que Estados Unidos mantiene un 0.5%. Sin embargo, a pesar de estos porcentajes, Estados Unidos presenta un aumento mayor en comparación a Canadá, por lo que concluimos que a pesar de estos porcentajes, Canadá presenta una mayor variación debido a la menor cantidad de habitantes que tiene en comparación con Estados Unidos, ya que la cantidad de niños que nacen con respecto a la cantidad de la población total es superior a nivel porcentual, comprendiendo de esta manera que el crecimiento de la región se ve fuertemente influenciado por factores externos que actúan directamente en la población de estos países desarrollados, jugando un papel fundamental en la dinámica de la población que seguirá desarrollándose con el pasar de los años. Por otra parte, al analizar el crecimiento poblacional de Venezuela, vemos un crecimiento progresivo en los primeros años que concuerdan con el aumento de las mejoras de la calidad de vida que se vienen desarrollando desde 1945 con grandes descensos de la tasa de mortalidad del país. Sin embargo, se observa un descenso de la población aproximadamente a partir del 2012, donde el cambio poblacional para el 2019 es negativo de menos 1,2%, viéndose afectada grandemente el crecimiento de la población venezolana debido a la alta tasa de migración que se ha ido desarrollando a partir de la crisis venezolana, con un descontrol de las tasas de natalidad y un aumento de las tasas de mortalidad que llega hasta 7,1% en el 2019. A su vez, al analizar las pirámides poblacionales y sus proyecciones, tenemos que para el año 2020 la pirámide poblacional de la región se encuentra una mayor población adulta entre los 25 y 29 años, donde las tasas de natalidad y mortalidad son relativamente bajas y el proceso de envejecimiento aún no es predominante para la región. Sin embargo, al ver el avance para el año 2030 vemos como la población predominante sigue siendo la adulta, pero en un rango mayor de edad entre los 35 y 39 años. Mientras que para el año 2030 vemos que los rangos de edad siguen aumentando, en este caso sería entre los 45 y 49 años, de manera que para el año 2050 vemos una base un poco más estrecha y un tronco más ancho, donde la población adulta se encuentra entre los 40 y 44 años y los 55 y 59 años, la cual es predominante, por lo que podemos destacar, a pesar de que hay un leve aumento de la población joven, también hay un gran aumento de la población envejecida en comparación a años anteriores. A diferencia de la pirámide poblacional venezolana, notamos que para el 2020 la población predominante se encuentra entre 5 y 9 años. A medida que avanzamos, para el 2030 su población predominante se encuentra entre los 15 y 19 años y para el 2040 entre los 25 y 29 años. Ya para el 2050 la población adulta se encuentra en un tronco más ancho en comparación a años anteriores, sin embargo se presentan índices de mortalidad y natalidad relativos donde el envejecimiento de la población aún no es predominante en comparación a cómo se observa en la región de Norteamérica, donde Venezuela, al no ser un país desarrollado con una crisis política, económica y social, presenta repercusiones en el crecimiento de su población. Tasa de natalidad. La tasa de natalidad es un índice que nos muestra la cantidad de nacimientos por cada 1000 habitantes por año en el país. En este sentido, podemos ver en la gráfica que entre el periodo de 2000 a 2018 ha habido una disminución en la cantidad de nacimientos en la región de Norteamérica. Sin embargo, esto no solo ha sido durante este periodo, porque si nos vamos hacia el pasado y luego vemos hacia las proyecciones del futuro, que nos pueden dar las pirámides poblacionales o los bonos demográficos, se evidencia que siempre va a haber una tendencia hacia la disminución, que siempre va a tender a disminuir la población de menores de 14 años y va a aumentar la población de mayores de 64. ¿Esto a qué se debe? Básicamente a que si hay menos nacimientos, va a haber menos gente joven para poder repoblar. Y la gente que es actualmente joven va a ir envejeciendo, lo cual va a hacer que disminuya su capacidad o su posibilidad de hacer que haya un aumento en los nacimientos. Esto a mediano o largo plazo va a hacer que la generación de jóvenes no sea lo suficiente para poder cubrir la demanda del mercado laboral. Ahora, tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, al igual que la anterior, es un índice que nos permite ver la cantidad de funciones por cada 1000 habitantes por año en un país. Si vemos la gráfica, que también comprende el periodo 2000 a 2018, podemos ver que hay un descenso en la región de Norteamérica. Sin embargo, en este caso el descenso es positivo, ya que nos muestra que ha habido un
un aumento en lo que vendría siendo la salud de las personas, o sea, ha mejorado, además de que también podría decirse que demuestra una mejor calidad, que hay una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo socioeconómico. Por último tenemos la tasa de mortalidad infantil, que es un índice que nos muestra la cantidad de defunciones de niños menores de un año por cada 1000 nacidos en un año, en un periodo de un año. En este caso podemos ver que la gráfica no ha variado mucho en el periodo 2000 a 2018, sin embargo, sí se ha visto una ligera disminución, y esta ligera disminución es bastante positiva, y se da gracias a que tanto Canadá como Estados Unidos han empezado a implementar programas para controlar esto. En el caso de Canadá se han implementado programas de nutrición prenatal, programas de atención comunitaria para niños, programas de salud materno-infantil, programas de ayuda preescolar, y en el caso de Estados Unidos, programas de salud y atención a recién nacidos. La colonización de América del Norte. Antes que nada es necesario destacar que todo este proceso se da gracias al éxito que tuvo el viaje de Cristóbal Colón en 1492, ya que esto incentivó a otros reyes europeos a patrocinar sus propias expediciones hacia este nuevo continente, con dos objetivos principalmente. El primero de ellos, descubrir el paso a Asia, y el segundo, obtener riquezas. Este fue el caso del rey Francisco I de Francia, quien en 1534 envía a Jacques Cartier en una expedición que lo conduciría hasta la península de Gaspé, que actualmente es la costa este de Canadá, Quebec. Una vez allí, sería recibido por los nativos iroqueses, con quienes desarrollaría una buena relación y aprendería la palabra Canadá, que era la forma en la que estos nativos llamaban el río San Lorenzo. Además de esto, también reclamó las tierras en nombre de Francia. Luego de esto, Cartier tuvo otras dos expediciones hacia estas tierras, la primera de ellas en la que surcó el río San Lorenzo hasta Stadacona y Hochelaga, que actualmente vendría siendo Quebec y Montreal respectivamente. Y la segunda en 1541, en la cual iría en busca de la ciudad de Saguenay, que se suponía que era una ciudad de oro y plata que, bueno, nunca encontró. Después de esto, los franceses pierden el interés en estas tierras hasta 1588, cuando empieza el auge de las pieles en Europa. ¿Y por qué? Porque en el viejo continente no abundaban los castores, mientras que en el nuevo continente sí. Esto hace que se cree una pugna entre todos los países europeos porque todos querían control sobre el comercio de pieles. En vista de esto, los franceses, queriendo proteger sus tierras, deciden crear un asentamiento en 1604 en lo que fue Île-Ste-Croix, que vendría siendo un islote del río Main. Luego de esto se trasladarían a Port Royal, que posteriormente pasaría a tener el nombre de Annapolis Royal, en Nueva Escocia. Estos asentamientos fueron netamente provisionales, pues eran muy difíciles de mantener. Es por esto que en 1608, y junto a su líder, Samuel de Champlain, se van en busca de un lugar en el que puedan sentar las bases de la Nueva Francia, encontrando así el Valle de San Lorenzo, en donde posteriormente, en ese mismo año, se fundaría Quebec. Estas tierras les permitieron desarrollarse de buena forma, ya que se prestaban para la agricultura, y esto les permitió seguir creciendo y seguir expandiéndose, hasta que en 1642 se crearía Montreal, dando inicio así a lo que fue la Nueva Francia. Ahora, cuando nos referimos a la colonización de Estados Unidos como tal, hay que remontarnos hasta el año 1583, ya que es entonces cuando la reina Isabel I de Inglaterra le da permiso al pirata Walter Raleigh de crear una colonia en su nombre en América. Esta colonia estuvo ubicada al norte de la Florida y llevó por nombre Virginia, ocupando el territorio actual de lo que vendrían siendo Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Maine. Aparte de esto, los ingleses llegaron a tener otras dos asentamientos importantes en América. Estos serían el primero, el que se dio en 1607 en Jamestown, actual bahía de Chesapeake, el cual fue auspiciado o patrocinado, por decirlo de alguna forma, por la Compañía Virginia. Los colonos que llegaron a este lugar fueron una combinación de dos clases. La primera era la clase pudiente, gente que quería descubrir nuevas tierras y obtener riquezas, y la segunda eran los expulsados de Inglaterra, que básicamente su expulsión se debía o a que eran disidentes políticos o a que tenían problemas con los anglicanos porque tenían una diferente religión. Esta colonia sufrió mucho, y cuando digo mucho me refiero a que la mayoría de los habitantes, de sus pobladores, murieron a causa de enfermedades, hambre o los ataques de los nativos. Sin embargo, y gracias a los esfuerzos de John Smith y Pocahontas, se logra salvar. Y ya para 1614 llegaron a lograr entablar
una buena relación con los nativos, gracias al casamiento entre John Rolfe y Pocahontas, lo que les permitió seguir expandiendo su producción de tabaco y repartir más tierras entre ellos. Ahora, el segundo asentamiento importante fue el que se creó en diciembre de 1620, conocido como Plymouth, en la bahía de Massachusetts. Este fue fundado por un grupo de puritanos, también conocidos como pilgrims o peregrinos, quienes, bajo el liderazgo de William Bradford, estaban escapando de la persecución de los anglicanos. Esto los lleva a hacer un trato con la Compañía Virginia que les permite asentarse en sus tierras a cambio de pescado, madera y pieles. Es así como los peregrinos se embarcan en el Mayflower y se van hacia lo que debería haber sido Virginia. Sin embargo, una tormenta los desvía y terminan llegando a Cape Cod, lo que eventualmente pasaría a convertirse en parte de Nueva Inglaterra. Una vez allí, los peregrinos deciden, entre ellos, entre los varones, hacer un tratado, el Tratado de Mayflower. Este tratado consistía en que tendrían un autogobierno y respetarían las leyes, la igualdad y la justicia. Cuando vamos a hablar de cuál era su relación con los nativos del lugar, podemos decir que tenían una excelente relación, ya que fue, de hecho, gracias a los nativos que pudieron sobrevivir el primer invierno, porque les enseñaron a pescar, a obtener ostras, a cazar pavos y ciervos y a plantar maíz. Y de hecho, gracias a esta interacción entre los nativos y los peregrinos, es que nace la festividad celebrada anualmente en Estados Unidos y Canadá, conocida como Thanksgiving o Acción de Gracias. Los colonos, aparte de esto, llegaron a tener una buena vida, y una vida que se basaba principalmente en la adoración a la iglesia y en una economía que se basaba en la producción de bienes manufacturados y el intercambio, el comercio básicamente. Estos dos asentamientos permanentes fueron lo que dio pie para que otros grupos de ingleses quisieran trasladarse al nuevo continente y establecerse ahí. Ya para 1733, los británicos habían ocupado un total de 13 colonias que iban a lo largo de la costa este de Estados Unidos, de la actual costa este de Estados Unidos. Estas 13 colonias vendrían siendo Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire, la Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Georgia, Maine, Rhode Island, Maryland, Delaware y Pensilvania. Y estas 13 colonias en conjunto tomaron el nombre de Nueva Inglaterra. Cambios fronterizos en América del Norte. Todo comienza tras la Guerra de Independencia de Estados Unidos en 1783, cuando el Reino de Gran Bretaña accede a reconocer la independencia de las 13 colonias como los Estados Unidos de América. Además de esto, le cede todo el territorio al norte de Florida, al sur de Canadá y al este del Mississippi. Esto contribuye a que Estados Unidos empiece a ganar territorio hacia el este, además de empezar a definir sus fronteras con lo que actualmente es Canadá. ¿Por qué? Porque se querían separar de las colonias británicas que aún permanecían en el continente. Luego de esto llegaría el Tratado de Jay en 1794, el cual tenía como finalidad limar las asperezas que se habían generado tras la Guerra de Independencia. En este tratado, Gran Bretaña accedía a cederle en 1796 a Estados Unidos lo que era Mackinac Island, actualmente Michigan, Fort Shelby y Fort Detroit. Luego llegaría, por las mismas razones que el tratado anterior, el Tratado de Londres de 1818, en el cual se establecería una frontera entre la Norteamérica británica y los Estados Unidos. Esta frontera era una línea imaginaria que iba desde lo más alto del Lago de los Bosques, lago que se encuentra entre los estados que actualmente son Manitoba, Ontario y Minnesota, hasta las montañas rocosas, que serían entre la Columbia Británica y Nuevo México. 20 años después de este tratado llegaría la Guerra de Aroostook, guerra en la cual se luchó por el control de la frontera entre Maine y New Brunswick. Esto terminó en una tregua, diciendo que ambas naciones podrían compartir el territorio. Sin embargo, en 1842 llegaría el Tratado de Webster-Ashburton, tratado el cual lo que hacía era dividir el territorio que se estaba disputando en dos partes y otorgarle una a cada nación. Luego llegaría el Tratado de Oregon de 1846. Este fue el último tratado que terminó de delimitar el territorio entre Estados Unidos y Canadá y marcar las fronteras que conocemos actualmente. ¿Por qué se hace este tratado? Bueno, básicamente se da por la presión que ejerció James K. Polk en las presidenciales de 1844, cuando empezó a utilizar el lema 54-40 or fight, que básicamente se refería a la latitud en la que quería que se encontrara la frontera del territorio que estaban compartiendo. Un territorio que se encontraba en la parte noroeste que se encontraba en la parte oeste entre los dos países, básicamente que comprende lo que actualmente serían los estados de la Columbia Británica,
Idaho, Wyoming, Montana, Oregon y Washington. Este tratado, al final la presión fue tanta que se terminó firmando en 1846. Establecía además que todo el territorio al norte del paralelo 49 norte sería para Canadá y al sur de esto hasta el paralelo 42 norte sería para Estados Unidos. Venezuela posee una ubicación geográfica ventajosa y en términos geopolíticos, esta posición estratégica se ve orientada hacia el Caribe, siendo este un gran flujo de entrada y salida de mucha importancia tanto política como económica en la región. Sin embargo, el tema venezolano ha sido foco en temas de política internacional debido al colapso socioeconómico y la crisis político-institucional que está atravesando el país actualmente. En este sentido, la problemática venezolana se extiende no solo a nivel nacional, sino que también afecta a las relaciones regionales. Tanto Estados Unidos como Canadá son grandes potencias que han mostrado un interés geoestratégico por el territorio venezolano, y esto se debe a la cantidad de recursos naturales que posee el país. Durante el gobierno de Obama, se establecieron una serie de propuestas para cooperar con el país y ayudarlo a solventar la crisis. Sin embargo, durante la administración de Trump, estas intenciones desistieron y comenzaron a imponerse una serie de sanciones comerciales contra el gobierno de Venezuela. Cabe destacar que el presidente Donald Trump fue el primero durante su gobierno en reconocer la legitimidad de Juan Guaidó, y esta postura de desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro representó una tensión entre ambos gobiernos. A partir de entonces, otros estados, entre ellos Canadá, comenzaron a desconocer el actual gobierno venezolano. El actual presidente estadounidense ha mencionado en reiteradas oportunidades que desea replantear la política hacia Venezuela. En este sentido, su principal objetivo se mantiene y este sería un cambio político para la nación. Para ello, se plantea seguir una serie de estrategias totalmente distintas a las adoptadas por el expresidente Donald Trump. Estas estrategias se pretenden llevar a cabo con el apoyo de la Unión Europea y de Canadá. Para ello, algunas de las metodologías que se pretenden llevar a cabo son mantener el diálogo, el entendimiento entre las partes y un proceso electoral transparente. Sin embargo, estas estrategias no aseguran la total cooperación del gobierno venezolano. El gobierno venezolano ha mantenido una postura de rechazo ante estas sanciones e insiste en que ellas son el verdadero motivo del colapso económico y la crisis sanitaria del país. En respuesta a ello, Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá aseguran que puede haber una posible revisión de estas sanciones, solo si esto supone un avance significativo a las negociaciones globales y si aseguran el mejor funcionamiento de las instituciones del país, de modo que se puedan establecer unas elecciones libres y transparentes. La intención de estas dos grandes potencias es volver a estrechar los lazos económicos, políticos y diplomáticos con Venezuela y de este modo poder reintegrarlo al tablero geopolítico de una forma más activa y beneficiosa para el país suramericano. Estados Unidos y Canadá forman parte de un gran número de convenios y asociaciones regionales. Sin embargo, en este apartado haremos mención de aquellas organizaciones de las cuales Venezuela también forma parte. Tenemos entonces la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el cual es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas y posee su sede principal en Santiago de Chile. La finalidad es contribuir al desarrollo económico de América Latina y reforzar las relaciones económicas entre estos países con el resto del mundo. A pesar de tener algunas sedes subregionales, también posee oficinas nacionales, entre ellas una en Washington, Estados Unidos. Tenemos también el Grupo de Lima, el cual es un bloque conformado en el año 2017 con la finalidad de buscar una solución a la crisis venezolana. De este modo se exige la liberación de los presos políticos
y se realiza una dura crítica a la ruptura del orden democrático. Este bloque está conformado por 12 países de la región, entre ellos Canadá, y el grupo ha tenido una gran importancia, ya que a partir del año 2019 tomaron una fuerte postura de negación al gobierno de Nicolás Maduro. Esto debido a la falta de legitimidad presenciada en las últimas elecciones en las cuales el presidente fue reelegido. Y esta fue una postura bastante particular, ya que fue un discurso distinto al de la no injerencia latinoamericana. Asimismo, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, el cual es un organismo conformado por 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Este se enfoca en temas de inclusión social, igualdad, diversidad, así como también en temas de cambio climático, sostenibilidad ambiental, capacidad institucional y Estado de Derecho. Venezuela y Estados Unidos forman parte como miembro de la Corporación Interamericana de Inversiones y junto con Canadá también forman parte del Fondo Multilateral de Inversiones, todos de la misma organización. En cuanto a los aspectos económicos, la industria petrolera es de gran importancia para la región, ya que representa una parte fundamental para su desarrollo económico. Los países norteamericanos son uno de los principales consumidores del crudo. Estados Unidos siempre ha sido un país productor, pero dicha producción va destinada al consumo interno, ya que el país posee una gran demanda que va en aumento. Por ello, importa crudo del principal proveedor extranjero que tiene, que es Canadá, mediante una serie de oleoductos que conectan a ambos países. Y por esta razón, se planea implementar una serie de proyectos para la instalación de nuevos oleoductos que aumenten el flujo petrolero. Venezuela, por su parte, es un país monoproductor que depende en un 90% de la industria petrolera. Sin embargo, el colapso de la industria y las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA y a su filial Citgo han disminuido sustancialmente la renta petrolera. A pesar de que Estados Unidos es el principal comprador del crudo venezolano, entendiendo que para 2019 el 41% de la producción iba dirigida a este país. Otras potencias como China e India también compran petróleo venezolano. Asimismo, Canadá y Arabia Saudita se benefician de la compra de este crudo. Ahora bien, para poder entender verdaderamente la dinámica económica en lo que respecta a estos tres países estudiados, la realidad es que debemos sumergirnos en lo que supone a los tres sectores de la economía de estos tres países, empezando por el sector primario para Estados Unidos. Este es un país que se caracteriza por la variabilidad de productos agrícolas que puede ofrecerle al resto del mundo, pues aunque este sector no es tan importante dentro de la economía del país, sí lo es para la comunidad internacional, pues la realidad es que Estados Unidos es uno de los principales exportadores de productos agrícolas como lo son, por ejemplo, el maíz y el trigo. Lo mismo sucede con Canadá, el cual se destaca de igual forma en este rubro. Sin embargo, podemos mencionar otros sectores como lo son, por ejemplo, la explotación forestal y la extracción de petróleo, así como también el ámbito minero. Pasando ya al punto de Venezuela, se entiende evidentemente que es un país monoproductor, el cual la mayoría o la mayor parte de sus energías se basan precisamente en este rubro del petróleo, así como también del gas natural. Sin embargo, tiene diversidad de suelos fértiles, las cuales la hacen una nación bastante importante o bastante destacable en este aspecto. Ahora bien, pasando entonces a enfocarnos en lo que vendría siendo el sector secundario de la economía, podemos empezar a hablar acerca de lo que es Estados Unidos, país el cual se encuentra muy desarrollado en lo que respecta a este sector, pues precisamente tiene una economía sumamente diversificada enfocada en lo que es la innovación, destacándose en rubros como lo son, por ejemplo, la construcción, los productos químicos, así como también las telecomunicaciones. En el caso de Canadá, evidentemente, también es bastante importante la temática de la industria petrolera, pero sin embargo se destacan otros sectores como lo es, por ejemplo, las energías renovables, sobre todo el tema de la energía eólica, así como también podemos hablar del sector automotriz y de igual forma del sector de la informática.
Por último, pero no menos importante, en lo que respecta al caso de Venezuela, pese a que la mayoría de los esfuerzos se encuentran enfocados en la temática del petróleo, las industrias siderúrgica y petroquímica también son bastante importantes, sin dejar de mencionar el sector textil, también el sector de la cervecería e incluso de los alimentos y productos químicos de igual forma. Concluyendo entonces lo que vendría siendo esta temática, toca hablar acerca del sector terciario, empezando nuevamente con el caso de los Estados Unidos, quienes destacan precisamente en el ofrecimiento de servicios inmobiliarios, servicios profesionales, evidentemente también en el sector turismo, así como también en el entretenimiento y la sanidad, entendiendo precisamente que la economía estadounidense se basa mayoritariamente en los servicios. Algo similar sucede en el caso de Canadá, quienes destacan muchísimo en lo que es la ingeniería aeroespacial, así como también en el turismo, sin mencionar los sectores de la educación y la salud, quienes aportan empleos de calidad para el país, pues son rubros sumamente importantes para su población. Por último, podemos hablar entonces de Venezuela. En el caso de este país, precisamente el sector terciario es el que genera más empleos para su población, destacándose en el ámbito de la educación, así como también el entretenimiento, el transporte y evidentemente en el tema del turismo. Con respecto a las actividades turísticas de la región, en el interior son muy desarrolladas. Todos los flujos turísticos constituyen un importante factor estructurante para las economías, las sociedades y los territorios de las Américas. La apertura al turismo de los territorios sigue siendo un proceso desigual y diferenciado por razones geohistóricas, culturales, económicas y políticas. Así, América del Norte acapara la mayor parte de turistas internacionales, con 137 millones de llegadas turísticas para el año 2017. Dentro de este desequilibrio geográfico, esta situación puede atribuirse en parte al arraigado desarrollo turístico de Estados Unidos y Canadá a partir de 1850. Además, y sobre todo, refleja las disparidades entre países en cuanto a nivel de desarrollo económico y reproduce la hegemonía norte-sur, que habitualmente se observa en los ámbitos económicos y sociopolíticos. Los países más ricos son los más turísticos y los que más se benefician de los efectos económicos del turismo. Estados Unidos, para el año 2018, alcanza la cifra récord de 79,7 millones de visitantes internacionales, provenientes principalmente de los países Canadá, México, Reino Unido, Japón y China. En cuanto a Venezuela, los turistas representan el 0,6% del total. Estados Unidos posee 378 parques, todos administrados por el Servicio de Parques Nacionales. 63 son áreas protegidas catalogadas como parques nacionales, 24 patrimonios de la humanidad y 29 reservas de la biosfera de la UNESCO. En cuanto a Canadá, durante el año 2018 alcanzaron la cifra de 21,1 millones de visitantes internacionales, provenientes de los países Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania. En cuanto a Venezuela, tan solo representan el 0,03% del total. Canadá posee 226 zonas turísticas, todas administradas por el Servicio de Parques de Canadá. 48 son catalogadas como parques nacionales, 20 de total son catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 18 son reservas de la biosfera de la UNESCO. Posee también 3 áreas nacionales de conservación marina y una reserva marina, además de 170 sitios históricos nacionales. Con respecto a Venezuela, esta posee unas inmensas potencialidades naturales, algunas únicas en el mundo, concebidas como atracciones para el turismo internacional, dada la gran cantidad de costas en el Mar Caribe. Posee también infraestructura y capacidades humanas, insustituibles en la creación y sostenimiento de ventajas competitivas. Particularmente en materia de turismo, aunque existe un interés y una política oficial al respecto, no se ha avanzado sustantivamente. El impacto del turismo en el PIB venezolano es de apenas del 3%, y la práctica turística ha generado efectos ambientales negativos. Venezuela ha fundamentado su economía desde el 28 en la explotación petrolera, lo que ha generado, entre otros efectos, por supuesto, la carencia y o deficiencia de políticas públicas orientadas hacia otras alternativas de desarrollo socioeconómico, entre ellas el turismo. Durante el año 2017, los visitantes de Estados Unidos a Venezuela representaban tan solo el 4,46% y de Canadá el 0,71%. El turismo en Venezuela es conocido como ecoturismo, parte del ecosocialismo, en donde se marca el uso del patrimonio turístico territorial, natural, patrimonio cultural e histórico, la participación comunitaria en la construcción del producto turístico y alianza estratégica de la sociedad civil y los gobiernos locales. A lo largo de la extensión territorial existen 42 parques nacionales y 37 monumentos naturales, administrados todos por el Instituto Nacional de Parques, 2 reservas de la biosfera de la UNESCO, además de 3 patrimonios de la humanidad en la lista también de la UNESCO. Con respecto a las relaciones económicas y sociales
de la región con Venezuela, primero tengo que empezar a explicar las relaciones internas de la región. Canadá y Estados Unidos comparten los valores de la democracia, los derechos humanos, la libertad tanto política como económica y además poseen intereses comunes en materia de seguridad y política exterior. Durante el siglo XX, las relaciones entre los dos países han sido mayoritariamente pacíficas. Los vínculos económicos, comerciales y el idioma han influenciado una interdependencia tanto cultural como económica. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá es una de las más importantes y destacables a nivel mundial. Para Canadá, las relaciones comerciales y las inversiones estadounidenses son clave para el funcionamiento económico, mientras que en el caso de Estados Unidos son relevantes, aunque en un grado mucho más reducido en comparación, enfáticamente en ciertos sectores. El sistema económico-social de Estados Unidos se basa en el individualismo económico, fundamentado y aceptado por la población, que a su vez rechaza la noción del Estado-providencia. En contraparte, en Canadá el sistema de acción es similar a una socialdemocracia institucionalizada. En el caso de la movilidad de los factores, servicios y productos, también existe una diferencia marcada. En Canadá, debido al sistema de autonomías provinciales y de territorios, se mantienen restricciones en el mercado. Por otro lado, Estados Unidos, por ser un estado unitario o federado, posee un mercado interior unificado y fuertemente establecido. Las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos están basadas principalmente en recursos naturales, petróleos y servicios. Canadá es uno de los principales proveedores energéticos de Estados Unidos y la existencia de compromisos, pactos y acuerdos en materia de defensa y seguridad permiten hacer frente a posibles amenazas externas, también son parte de sus relaciones. En cuanto a la región y Venezuela, en primer lugar se encuentra Canadá. Según la página de la Embajada de Canadá en Venezuela, estas han mantenido relaciones ininterrumpidas desde febrero del año 1948, fecha en la que se estableció el Consulado General de Canadá en Caracas, que luego en 1953 fue elevado a la categoría de embajada y desde ese entonces Canadá estaba representada en el país por la Embajada de Canadá. El comercio bilateral de mercancía entre Canadá y Venezuela representa el 0,094% del total, en donde los principales productos son químicos, productos alimenticios, rieles, productos de origen animal, máquinas, productos de madera, plásticos y caucho, entre otros. En el caso de los productos importados de Canadá, solo representan el 0,74%, en donde los principales productos fueron del reino vegetal, transporte, máquinas, plásticos y caucho, productos minerales, entre otros. Otro punto a destacar es en el ámbito económico, son las inversiones realizadas por empresas canadienses, particularmente en el área minera, aunque esta parte se ha visto afectada por el deterioro de la situación política del país. En la parte social, durante décadas, las relaciones entre los países se llevaron a cabo en un ambiente de cooperación dentro de un marco de respeto a la gobernabilidad y los derechos humanos. Se han firmado diversos acuerdos, además, han prestado atención al fortalecimiento de la sociedad civil, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. Con respecto a las relaciones de Estados Unidos y Venezuela, Venezuela pasó de ser un socio confiable a ser un socio necesario. Históricamente se nos menciona que desde el 1958 hasta el 99 sus relaciones se fundamentaban bajo una serie de parámetros. El caso venezolano era diferente al resto de los países latinoamericanos, dado el peso económico del petróleo y la estabilidad del sistema político. El país, desde 1963, estaba exento de graves acontecimientos políticos y existía también una relación amistosa por el papel tradicional de Venezuela como suplidor seguro y estratégico de Estados Unidos en materia petrolera. Esto, a partir del año 1999, se ha visto afectado por los cambios tanto en la política como en la economía. Pasando al punto de los recursos geoeconómicos, en lo que respecta al caso de Estados Unidos, lo que sucede es que gracias a sus abundantes recursos naturales se ha convertido en un líder en la producción de una cantidad increíble de minerales, además que ha sido capaz de mantener una producción diversificada. El país es uno de los mayores productores del mundo, no solamente en gas natural, aluminio, electricidad y energía nuclear, sino además de todo en petróleo. Como ya mencioné anteriormente, la economía de este país es sumamente diversificada. Posee además una gran infraestructura acompañada de una alta productividad, elementos que han posicionado a dicha economía entre las más competitivas de todo el mundo. En lo que respecta a Canadá, la realidad es que los recursos minerales y energéticos se han convertido en la principal fuente de ingresos para la nación. Y es que en efecto, industrias como la minería, energía y la agricultura son las fuentes principales de empleo y riqueza de la nación y posicionan precisamente a Canadá como un exportador neto de productos básicos. Este país tiene un modelo económico altamente diversificado, al igual que Estados Unidos.
con patrones de producción y orientación al mercado, así como un vigoroso sector primario. El mismo cuenta con un repertorio grandísimo de importantes sectores de la industria primaria, así como lo son las energías renovables, el sector forestal, los minerales, los metales, la pesca, el petróleo y evidentemente el gas. Siguiendo en el mismo orden de ideas, ya para finalizar con el punto, en el caso de Venezuela, como bien es sabido, las actividades económicas primarias giran principalmente en torno a un recurso extremadamente valioso como lo es el petróleo, mismo que desde que se descubrió en territorio venezolano ha sido elemento fundamental en cuanto a gran parte del sustento de la economía de la nación se refiere. No solamente el caso del petróleo es importante, sino también es valioso hablar acerca de los minerales, del gas e inclusive del turismo. Todos ellos son algunos de los recursos que a lo largo de la historia han forjado las características geoeconómicas de Venezuela, convirtiéndola hasta hoy en día inclusive en una de las naciones más ricas de Latinoamérica en cuanto a recursos geoeconómicos se refiere. Con respecto a las problemáticas ambientales, Norteamérica es rica en capital natural, pero afronta una serie de problemas en esta materia. Se destaca que gran parte de la biodiversidad está en riesgo asociado al cambio en el uso de la tierra, las especies invasoras, el cambio climático y la contaminación, la extinción masiva de especies, el consumo excesivo de recursos y su desperdicio, la producción de plástico, la contaminación del aire, incendios forestales, tormentas, inundaciones y olas de calor. Son este tipo de problemáticas. En relación al área del aire y la atmósfera, lo más destacado es el cambio climático. Las actividades relacionadas con la energía son la mayor fuente de gases invernaderos, que se compensan en cierta medida por factores como los bosques y los sumideros de carbono de la agricultura. En el ranking sobre los países con más emisiones totales de dióxido de carbono, Estados Unidos se encuentra en el segundo lugar luego de China y Canadá se encuentra en el noveno lugar. Estas emisiones son resultado de niveles más altos de actividad económica por habitante, asociadas al consumo de energía, siendo la conversión de combustible fósil en energía lo que más contribuye, luego el sector transporte y el resto proviene de las emisiones de metano, de los sistemas de gas natural, los rellenos sanitarios y también las fuentes agrícolas. Las complicaciones que puede presentar la región con respecto a estas problemáticas están ligadas a la salud de la población, la cantidad y calidad del agua, problemas en los océanos, costas y pesquerías, cambios y alteraciones del hábitat, incendios forestales, enfermedades por plagas de insectos, entre otros. En menor medida, otros problemas que presenta la región con respecto a problemas ambientales del aire y de la atmósfera son las emisiones de ozono troposférico y las partículas suspendidas. Los niveles de ambas exceden las normas nacionales para la protección de la salud humana. En materia ambiental, Venezuela es un país pionero para crear instituciones, delinear políticas y leyes ambientales en América Latina. Desde el 76 se comenzó el desarrollo de la normativa ambiental y luego en el 77 se crea el Ministerio del Ambiente como órgano normativo. Venezuela es un país rico en recursos naturales y posee una gran biodiversidad y áreas naturales. Se caracteriza por la heterogeneidad de sus paisajes, su posición geográfica que le brinda un contacto directo entre el continente y las superficies acuáticas del Océano Atlántico y del Mar Caribe. A pesar de lo ya mencionado, Venezuela sufre una serie de problemáticas en materia ambiental. Entre ellas se encuentra la contaminación atmosférica en las ciudades metropolitanas por agentes contaminantes como las PTS o partículas totales suspendidas, el plomo en partículas suspendidas, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, perjudiciales para la salud. En materia de los bosques se ve amenazada la preservación por la progresiva deforestación, ampliación de la frontera agrícola, el crecimiento poblacional, dejando consecuencias como la desertificación, pérdida de la biodiversidad, inestabilidad ecológica, incremento en las emisiones de gas carbónico y pérdida de fuentes de aguas subterráneas y superficiales, que también son otras problemáticas. Otro punto importante a destacar con respecto a las problemáticas ambientales de Venezuela es el tema de energía y transporte. Todas las actividades en este sector contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, que generan el calentamiento global e influyen en el cambio climático. Con respecto al transporte, desde el inicio de la explotación petrolera, en el siglo XX aumentó el flujo vehicular y la construcción de carreteras, que si bien son necesarias para la movilidad de la población, provocan impactos negativos con respecto a la contaminación del aire, la emisión de gases de efecto invernadero, daño en la biodiversidad y en la calidad de vida. En materia de residuos y desechos sólidos, se tienen problemas con respecto a la recolección y disposición inadecuada de los residuos y desechos sólidos que generan focos de infección, enfermedades endémicas y demás problemas de salud, degradadas de los suelos,
deterioran el paisaje, generan malos olores y contaminan el aire por el transporte de partículas por la quema y la producción de gases contribuyentes al efecto invernadero. Para finalizar, para un internacionalista es de vital importancia conocer, estudiar y analizar las relaciones entre los actores internacionales, cómo las interacciones políticas, económicas y sociales influyen en el entorno internacional. En este sentido, el estudio de Venezuela en el contexto norteamericano supone analizar el interés de dos países que son grandes potencias como Canadá y Estados Unidos por el territorio venezolano. Para ello, es preciso ahondar en las discrepancias y similitudes en torno a las dinámicas de estos países. Conocer la estructura interna nos permite entender cómo la dotación y la capacidad de utilizar sus poderes tangibles e intangibles tienen un impacto directamente en lo que son las dinámicas internas y en sus posturas frente al resto del mundo. Pero más allá de entender y conocer la conformación y la situación actual de cada uno de los países, este estudio nos permite realizar proyecciones sobre el crecimiento demográfico y económico de la región. Asimismo, el acontecer político nos da una idea del nivel de cooperación que existe entre los países y cuáles son las intenciones de Canadá y Estados Unidos en ayudar a Venezuela a salir de la crisis socioeconómica y a recuperar el principio de la democracia libre y transparente.